Buenas tardes, queridos estudiantes. Ahora vamos a ver un poquito acerca de elaborar un diagrama de flujo que determine si un número es positivo o negativo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es hacer el análisis. Entonces, nos tenemos que preguntar acá, ¿cómo sé que un número es positivo o negativo? ¿Qué condición matemática tiene que cumplir este número? Porque acá me dice elaborar un diagrama de flujo que determine. Cuando me dice determinar, me está diciendo investigar, me está diciendo preguntarme. Si un número, entonces acá ya tengo mi variable, tengo una sola variable número, que en este caso le he puesto de variable n, es mi variable de entrada. Entonces, ¿qué condición matemática cumple un número positivo? Entonces, un número positivo cumple la condición matemática que si es mayor a 0, entonces este número es positivo. Entonces, cuando nosotros pidamos el número, la segunda cosa que tenemos que hacer, preguntar si ese número, esa variable n, es mayor a 0, entonces decir que ese número es positivo. Ahora, si cuando el número es negativo, ¿qué condición matemática cumple? Pues el caso contrario. Si esa variable n es menor a 0, entonces es un número negativo. Ahora, si la variable no es mayor a 0 ni menor a 0, pero si mi variable es igual a 0, entonces ¿qué es? No es positivo ni es negativo, sino es un número neutro. Entonces, acá van a haber dos condiciones. Si la variable es mayor a 0, entonces positivo. Si la variable es menor a 0, entonces es negativo. Pero también hay que preguntar si esta variable no es mayor a 0 ni menor a 0, entonces va a ser neutro, ya que el 0 no tiene signo, ¿sí? El 0 no tiene signo, por eso es considerado matemáticamente neutro. Entonces, entendiendo este análisis, recién estamos en condiciones para hacer nuestro diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, primero tenemos que pedir la variable, luego preguntar si la variable es mayor a 0, entonces va a ser positivo. Caso contrario, si la variable es menor a 0, entonces es negativo. Ahora, si esta variable no es mayor a 0, entonces va a ser neutro. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo, tomando en cuenta cada uno de estos pasos que hemos hecho en el análisis. Entonces, lo primero que tengo que tomar en cuenta es introducir un número que es n, ¿sí? Tengo que introducir este n y acá ya tengo que empezar a preguntar. Si mi variable es mayor a 0, entonces el número es positivo. Pero si mi variable es menor a 0, entonces el número es negativo. Entonces, si el número no es mayor a 0 ni es menor a 0, entonces se deduce por lógica que el número es neutro. Entonces, acá tenemos un sí condicional anidado que desprende otro sí condicional, ¿sí? Entonces, este sí condicional de acá lo tengo que cerrar y es un proceso. Ahora lo cierro con este otro, que sería otro proceso. Entonces, tengo un sí condicional que está creciendo por la izquierda. Entonces, para esto, este sería nuestro diagrama de flujo con una variable de entrada, con dos preguntas. La primera, si esa variable de entrada es mayor a 0, entonces ese número es positivo. Si es menor a 0, entonces ese n es negativo. Y si no es mayor ni es menor, entonces es neutro. Ahora vamos a tener que hacer nuestro diagrama de flujo, convertirlo, ¿sí?, a lo que es Visual Basic. Entonces tengo que primero declarar mi variable n, luego
tengo que pedir los datos, entonces le digo digite el número a evaluar, ¿sí? Entonces acá leo el número, ¿cuál es el número? N, console.read line, para que se vaya a la siguiente línea. Ahora sí pregunto, si n es mayor a 0, entonces el número es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo mi n. Ahora, caso contrario, else if, ¿sí? Else if, entonces pregunto si n es menor a 0, entonces el número es negativo. Y lo imprimo el número para que vean que sí es negativo. Entonces, caso contrario, si no es positivo ni es negativo, entonces el número es neutro. ¿Sí? Entonces tengo acá simplemente que cerrar un end del if. Termina todo esto y le digo que presione cualquier tecla. A ello lo voy a guardar, bueno, primero lo tengo que guardar mi archivo, ¿sí? Acá lo guardo mi archivo y le pongo positivo, negativo. Estoy guardando mi archivo, entonces he tomado en cuenta si es mayor a 0, menor a 0, caso contrario entonces neutro. Vamos a hacerlo correr, vamos a digitar un número, aquí digito un número, digamos menos 5, entonces el número es negativo y es menos 5. Entonces acá en negativo todavía les doy un espacio y acá corrijo un poquito de ortografía, que siempre tenemos que tener mucho cuidado en eso, de siempre corregir la ortografía. Vamos a hacerlo correr nuevamente. Por ejemplo, si pongo 0 me tendría que salir y el número es neutro. Ahora si escribo un número positivo, 1111, entonces el número es positivo. Entonces estoy entrando por los 3 lugares. Espero que les haya servido, queridos estudiantes. Muchas gracias.